mi canal de arrendamientos rústicos y derecho agrario. Soy Celia Miravalles, abogada de Agronews Castilla y León, y hoy vamos a conocer 7 secretos para no tener problemas con las servidumbres de paso. Lo primero de todo es que hay que tener claro qué es una servidumbre de paso y que no debe confundirse además con un camino. Los caminos, en principio, son públicos y pertenecen a una administración, normalmente al ayuntamiento. Sin embargo, las servidumbres de paso realmente son los mal llamados caminos o pasos privados, ¿vale? Pero no son caminos públicos como tal. Realmente pasan por la finca o fincas de otras personas para poder acceder de una finca que no tiene salida a camino público precisamente a ese camino público, ¿no? Está regulada en los artículos 564 y siguientes del Código Civil y por tanto es el derecho, como decimos, que tiene el propietario de una finca rústica que está al medio, que está enclavada entre otras pertenecientes a otras personas diferentes y que no tiene una salida directa a un camino público. Y es ese derecho, por tanto, que tiene para exigir el paso por las fincas vecinas, previa siempre la correspondiente indemnización. Por tanto, el segundo secreto es que el dueño de las fincas por la que pase la servidumbre tiene derecho a una indemnización. De forma previa a esa constitución de una servidumbre, el dueño de la finca por la que pase esa servidumbre tiene derecho a una indemnización. Lógicamente se le está privando del uso de una parte de su propiedad, ¿no? Eso sí, si se trata de una finca de paso de uso continuo para todas las necesidades de la finca a la que sirve para el paso, que es lo que se llama finca o predio dominante, de forma que se está creando realmente una vía permanente, un camino total. La indemnización lo que va a consistir es en el valor del terreno que se ocupe, además de los perjuicios que se le causen a la finca por la que se pasa, que es el predio sirviente. Sin embargo, si solamente se limita pues para el cultivo de la finca, para cosas, por ejemplo, solamente la extracción de la cosecha o determinadas labores, sin que sea realmente una vía permanente, la indemnización únicamente va a consistir en el perjuicio que se ocasione en ese momento por ese, ya decimos, gravamen de pasar por la finca, ¿no? Eso sí, si se adquiere una finca por venta, por permuta o incluso por partición y la finca queda enclavada entre otras del propio vendedor, permutante o coparticipio copropietario, estos tienen obligación de dar paso sin indemnización, salvo que se llegue a un pacto o acuerdo contrario de pagar esa indemnización. Un tercer secreto, es que tienes que saber por dónde se tiene que trazar, por dónde tiene que ir esa servidumbre de paso. Esto nos lo dice claramente el 565 del Código Civil. La servidumbre de paso tiene que ir por el sitio menos perjudicial al predio sirviente y, en su caso, por el que sea el camino más corto, en la menor distancia al camino público. Es decir, en primer lugar, se tiene en cuenta, aunque sea más largo, el lugar o el trazado menos perjudicial y, dentro de lo menos perjudicial, el más corto. En cuarto lugar, también tenéis que saber la anchura que tiene que tener esa servidumbre de paso, ¿no? La anchura va a ser la suficiente para las necesidades del predio dominante, para que pase la maquinaria para las labores habituales de la finca o de las labores concretas, si solamente para unos pasos o necesidades concretas, ¿no? Y lo que está claro es que siempre ha de fijarse, o es conveniente, por lo menos fijarlo en el acuerdo de constitución de servidumbre y en función de las necesidades. Ahora bien, si esa anchura está fijada ya en escrituras, en metros o en ese acuerdo, en metros cuadrados, la servidumbre en principio no se puede modificar sin otro acuerdo diferente, ¿vale?, entre las partes. Pero si únicamente viene señalado que la anchura es la que baste para las necesidades de la finca, la anchura, ahí en ese caso, puede ir adaptándose sin acuerdo a la anchura de la maquinaria que se necesite para utilizar la finca, porque ya sabemos que pues las maquinarias más modernas pues son más anchas, que a lo mejor esa servidumbre de paso está constituida hace muchísimos años y si únicamente se puso para las necesidades de la finca, ya decimos que se puede ir adaptando y ampliando para las necesidades actuales, o sea, para que pasen las maquinarias actuales. Ahora bien, si venía en metros cuadrados
5 metros de ancho, por ejemplo, si queremos utilizar 6, tendremos que llegar a un nuevo acuerdo con el propietario de esa finca y en su caso indemnizarle. Quinto secreto, tienes que saber cuánto dura la servidumbre de paso. Bueno, pues en principio las servidumbres de paso suelen ser perpetuas, pero es verdad que si la servidumbre de paso deja de ser necesaria porque el dueño agrega esa finca a otra finca de su propiedad que esté contigua junto a un camino público con salida, el dueño del predio sirviente puede pedir que se extinga esa servidumbre, devolviendo lo que hubiera, eso sí, recibido como indemnización. Y lo mismo en el caso de abrirse un camino que dé acceso a la finca. Si la servidumbre de paso se ha constituido de forma temporal, que es lo menos habitual, es decir, durante un año, 3 años, X tiempo, pues evidentemente, llegado, como hay una condición de plazo, de tiempo, llegado ese transcurso de ese plazo, la servidumbre se extinguiría. Esto a veces es habitual cuando se hacen de forma voluntaria, que aunque tengan acceso a un camino público, quieren tener salida por otro lado por necesidades puntuales. Entonces, en ese caso, si es temporal, se extingue llegado el tiempo. Sexto secreto, pues tienes que saber cómo se constituye una servidumbre y si además las servidumbres se adquieren por el paso del tiempo, simplemente por usucapión o prescripción adquisitiva. Bueno, pues en principio las servidumbres se constituyen o por acuerdo o contrato de las partes o por una sentencia. Es decir, tiene que haber un contrato o acuerdo. Lo más conveniente es que ese acuerdo o contrato sea por escrito y, si es posible, en escrituras públicas, pero también evidentemente se puede probar la existencia de acuerdos verbales. Pero como ya decimos siempre, los acuerdos verbales son mucho más difíciles de demostrar. También puede constituirse lógicamente por una sentencia. Pero eso sí, no se pueden crear ni constituir por el simple paso del tiempo. Es decir, las servidumbres de paso no se adquieren por prescripción ni usucapión adquisitiva por el mero transcurso del tiempo. El uso de un camino de paso por una finca puede ser un acto de mera tolerancia del dueño, pero eso sí, no tiene por qué dar lugar a que, por el hecho de que lo esté usando, por esa mera tolerancia, sin que haya habido un acuerdo previo de servidumbre, se constituya esa servidumbre. Ya decimos, el mero transcurso del tiempo no constituye las servidumbres, no hay prescripción adquisitiva. Y por último, como último secreto, tienes que saber quién corre con los gastos de mantenimiento de esa servidumbre. En principio, es el que tiene que correr con esos gastos, lógicamente es el dueño de la finca dominante, el que se beneficia de la servidumbre, el que utiliza esa servidumbre de paso. Y es el que tiene que realizar todas las obras necesarias para el uso y conservación de ese paso, pero siempre y cuando no signifiquen una alteración de la servidumbre ni la haga más gravosa para el propietario de esa superficie. Si te ha gustado el vídeo, puedes darle a me gusta. Puedes suscribirte a mi canal de YouTube dándole a la campanita para no perderte ningún vídeo. Si quieres más información de derecho agrario, puedes ir al blog Nuestro Abogado Responde, que tenemos en la web www.agronewscastilleleon.com. Si quieres algún documento legal agrario, puedes adquirirlo en la tienda.agronewscastilleleon.com. Y si quieres alguna consulta particular sobre el tema, puedes contactarnos en los datos que vienen en la descripción de la cajita. Incluso suscribirte a nuestro newsletter que hacemos todos los miércoles con información de derecho agrario. Muchas gracias.